Vamos a empezar hablando de la bolilla 1. La bolilla 1 habíamos dicho que lo primero que íbamos a ver era el concepto de empresa y cómo se relacionaba con el concepto de sociedad. Lo primero que habíamos dicho era que eh, la sociedad era una de las formas de estructurar jurídicamente la empresa. ¿Qué era la empresa? Habíamos señalado que el concepto de empresa no estaba en nuestro ordenamiento jurídico societario, no estaba en la ley de sociedades, no está en el Código Civil y Comercio tampoco. Lo podemos encontrar en la ley de contrato de trabajo, pero es una noción más que nada que nos viene de las ciencias económicas. La empresa como tal es la organización de los factores de la producción. Ese es básicamente el concepto. Nosotros le agregamos la idea de la organización de los factores de la producción puestos a trabajar por el empresario. Distinguir a empresa de empresario. ¿Cuáles son los factores de la producción? Ya lo hay, algo de eso ya hemos hablado. El factor humano, los recursos o el personal, básicamente, más que para hablar de recursos humanos, el know-how, la maquinaria, el capital, etcétera, etcétera, los intangibles, la marca, son todos elementos que son factores de la producción que son elementos de la empresa. Habíamos diferenciado entonces empresa de empresario. Empresario va a ser una persona que va a organizar y a poner en funcionamiento la empresa. Esa persona del empresario, o sea, el empresario puede ser una persona física o una persona jurídica. Pueden ser varias personas físicas o una persona jurídica quien pone a funcionar esa empresa. Y vamos a ver cómo, cuando hablamos de persona jurídica, una de las formas, no necesariamente la única, pero una de las formas que podemos utilizar para organizar una empresa es la sociedad. Dentro de la empresa se generan relaciones, ya sea desde la empresa para sus integrantes, desde el punto de vista jerárquico, desde la empresa hacia terceros, desde la empresa hacia otros terceros, hacia otras empresas, perdón. En esa relación, siempre que haya relaciones humanas o relaciones entre personas y cosas, ahí va a entrar el derecho. Y el derecho societario nos va a servir para estudiar cómo se encuentra regulada o estructurada jurídicamente la empresa. La sociedad es la estructura, el esqueleto jurídico, una de las formas jurídicas que puede adoptar la empresa. Vamos a diferenciar algunos conceptos, el concepto de empresa, el concepto de establecimiento comercial, el concepto de hacienda comercial, fondo de comercio, etc. Todas cuestiones que son algunos conceptos jurídicos, pero son distintos del concepto de sociedad y por eso es importante saber diferenciarlos. ¿Qué es el establecimiento comercial? El establecimiento comercial lo podemos definir también, no está definido en nuestro Código Civil, no está definido en nuestra Ley de Sociedades, lo podemos definir, lo podemos encontrar una definición en la Ley de Contrato de Trabajo. El establecimiento es un conjunto de bienes puestos a funcionar en un determinado lugar como fondo de comercio y con una habilitación correspondiente. No necesariamente es un lugar físico el establecimiento, esto lo tenemos que tener bien en claro. La idea es la puesta en funcionamiento, eso es lo que lo distingue, es el conjunto de bienes puestos en un determinado lugar para funcionar, ese determinado lugar no necesariamente físico. Hemos dado un ejemplo de cómo un vehículo, un taxi, es un establecimiento y no es un lugar físico como uno podría tener la idea de un inmueble. Entonces, esta cuestión también es importante diferenciarlo. Y vamos a diferenciar el concepto de establecimiento con el concepto de fondo de comercio o hacienda comercial. El fondo de comercio está integrado por un conjunto de bienes materiales e inmateriales correspondientes al empresario, que funcionan como sustento del ejercicio de la profesión de comerciante. Hay una ley, la 11.867, que regula cómo se transfiere el fondo de comercio. Esto lo tienen que haber estudiado en Derecho Privado 1. No vamos a adentrarnos en esa ley, salvo alguna que otra cuestión que vamos a ver en algunas bolillas más adelante, pero lo importante es que sepamos que son todos conceptos diferenciados. El concepto de empresa, el concepto de establecimiento,
el concepto de fondo de comercio o hacienda comercial. Son todas cosas distintas. ¿Cómo puede estructurarse la empresa? Desde el punto de vista jurídico. Ya hemos visto que la podemos estructurar bajo una forma societaria o bajo una forma no societaria. ¿Cuáles podrían ser las formas no societarias? A través de contratos. Yo, por ejemplo, a través de los llamados contratos de organización del mercado, la franquicia, la agencia, la distribución, la concesión, yo puedo estructurar empresas. Otro tipo de contratos que me sirven para estructurar empresas, y esto es a lo mejor el más común que pueden haber visto, es el fideicomiso. ¿Cuántas veces uno ha visto una empresa relativa a la construcción de un edificio, por ejemplo, en algún barrio de Córdoba, barrio Nueva Córdoba, en barrio General Paz, estructurada a través de un fideicomiso? Eso es un contrato que estructuró una empresa. El fiduciario de ese fideicomiso va a contratar con terceros la realización de determinadas tareas y ahí se va a ver cómo se pone en funcionamiento los factores de la producción. El capital, la mano de obra, el know-how, etcétera, etcétera. También tenemos otro tipo de contratos que no son sociedades, pero sí estructuran empresas. Las llamadas UTE, que me imagino deben conocer algún ejemplo en el transporte o en las obras públicas y demás. Es muy común ir por la ruta y ver la realización de una obra a cargo de una UTE. Otros contratos de colaboración empresaria, que son contratos y no sociedades, son contratos asociativos, pero que no son sociedades, ya lo vamos a ver en la bolilla respectiva. Además de las UTE, son las agrupaciones de colaboración empresaria y los consorcios de cooperación. Además de los contratos asociativos, si se quiere, genéricos, que ya lo vamos a estudiar. El negocio en participación también y demás, ya lo vamos a estudiar en detalle en la bolilla respectiva. Y por último, tenemos como manera de estructurar jurídicamente la empresa a las sociedades. ¿Cuál es lo distinto en materia societaria? Que la sociedad va a ser una persona jurídica. Hasta acá no teníamos personas jurídicas en los otros casos que estamos hablando. Acá en la sociedad sí vamos a tener una persona jurídica. El artículo 1 de la ley nos va a decir lo siguiente. Vamos a leer el artículo 1, 2 y 3. Y ya vamos a ir explicando algunas otras cuestiones. Habrá sociedad si una o más personas, en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. Lo de la sociedad unipersonal no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver más adelante para no confundir los tantos de lo que estamos hablando. Artículo 2 nos dice la ley: la sociedad es un sujeto de derecho con el alcance fijado en esta ley. Artículo que nos habla de la personalidad de las sociedades. Artículo 3. Las asociaciones, cualquiera fuere su objeto, que adopten la forma de sociedad bajo alguno de los tipos previstos, quedan sujetas a sus disposiciones. La sociedad es, dijimos, el continente de la empresa, el continente jurídico de la empresa. Yo puedo organizar una empresa bajo una sociedad o incluso a través de lo que es el fenómeno de los grupos societarios, puedo organizar una empresa a través de varias sociedades. Un punto que es importante aclarar acá es, no estamos hasta ahora hablando de fin de lucro, eso hay que tenerlo presente, por eso les leí el artículo 3, que nos habla de las asociaciones que adoptan la forma de sociedades. O sea, la estructura de la sociedad es adoptada a los efectos de estructurar un negocio jurídico que no tiene un fin de lucro. Pensemos como ejemplos de asociaciones los clubes. Se discutió mucho en la Argentina si los clubes podrían ser sociedades anónimas o empresas como pasa en otros lugares del mundo, en España, en Inglaterra, etc. Hasta ahora no hemos llegado, si bien hay algún proyecto legislativo al respecto. Sí tenemos, en lo que hace a la regulación de barrios cerrados, country y todo ese tipo de urbanizaciones especiales, tenemos que la normativa aplicable, sobre todo la normativa municipal en la ciudad de Córdoba y en la provincia de Córdoba, establece la posibilidad, o mejor dicho, en algunos casos la obligatoriedad de que en vez de estructurarse esos countries bajo un consorcio, que
es un derecho, el derecho real de conjunto inmobiliario, ya lo van a estudiar en privado 5 en reales, pero establece esa normativa municipal que se puedan estructurar los countries, que básicamente son asociaciones civiles sin fines de lucro, se pueden estructurar como sociedades. Entonces uno puede encontrar, por ejemplo, Lomas de las Carolinas, sociedad anónima, Valle Escondido, sociedad anónima, Las Delicias, sociedad anónima. Son sociedades que no tienen por objeto desarrollar una actividad económica para repartirse las utilidades entre los socios, sino que lo que buscan es administrar el country, los espacios comunes, el uso de las instalaciones, los conflictos entre los socios, los vecinos que además de ser vecinos son socios de esa sociedad, el cobro de las expensas, etcétera, etcétera. Una asociación constituida bajo o al amparo del artículo 3 de la Ley de Sociedades, que es una sociedad, pero no necesariamente una empresa con fin de lucro como uno la podríamos entender. También está el concepto de todo lo que son las empresas B, ¿no?, relacionadas con la ecología y los nuevos cambios que se dan en el paradigma de hacer negocios, que las empresas no tienen que tener nada más que viabilidad económica, sino que también una viabilidad social. Bueno, no nos vamos a meter en ese tema mucho, pero me interesa que separemos la idea de empresa, la idea de sociedad, separar el concepto de fin de lucro, que hasta ahora no lo hemos tocado, porque no es lo que nos interesa para definir a la sociedad. Lo que nos interesa es lo relacionado con la estructura. Eso es lo que hay que tener presente. ¿Por qué nacen las sociedades? Nietzsche les va a decir, el hombre tiene una tendencia al agrupamiento. Naturalmente uno tiene como hombre una cualidad gregaria de agruparse con las demás personas para realizar sus actividades. Nietzsche nos va a decir, el negocio societario es una técnica de concentración de capitales. Van a ver que Nietzsche siempre pone el foco en el capital y las sociedades como forma de canalizar capitales para desarrollar actividades comerciales. No necesariamente las sociedades son eso, son básicamente un recurso técnico para crear una persona y un centro de imputaciones específico distinto de los socios que la componen. Pero bueno, ya lo vamos a ver, lo vamos a repasar este tema cuando hablemos bien sobre el concepto de sociedad. En materia de antecedentes históricos de las sociedades, van a ver que todos los libros le hablan de que los primeros antecedentes de las sociedades los podemos encontrar en Roma, bajo la figura de la societas romana, pero más que una sociedad como la conocemos ahora, el concepto romano de sociedad era el de un contrato y de una comunidad que se daba entre los herederos en algunos casos, a los fines de la explotación de una determinada industria, o cuestiones relacionadas entre el dueño de la finca y los esclavos que trabajaban en la finca, o el funcionamiento de la finca en general. Ese es un poco el concepto de las societas romanas. No es lo que nos interesa a nosotros. A lo que a nosotros nos interesa es cómo nacen las sociedades en la Edad Media. Para situarnos históricamente, si uno, después de las cruzadas, después de Carlomagno, las invasiones de los vikingos, las cruzadas, el conflicto que se da cuando se empiezan ya a partir del siglo X a estabilizar un poco la situación en Europa, empiezan a mirar al oriente, se empiezan a asentar las entidades nacionales, España, Francia, Alemania, Inglaterra, y empiezan a mirar hacia el oriente, sale el fenómeno de las cruzadas, eso produce una revolución en lo que es la seguridad en el Mediterráneo y empieza a desarrollarse un emergente capitalismo, si se quiere así señalarlo. Y empiezan los comerciantes, sobre todo los comerciantes italianos, pensemos en lo que son las llamadas repúblicas marítimas, Génova, Pisa, Amalfi, Venecia, Ragusa, etc., empiezan a comerciar por todo el Mediterráneo y nacen, a través del intelecto y pura creación humana, tres institutos jurídicos que son fundamentales para el desarrollo del comercio como lo conocemos hoy, que fueron fundamentales en ese momento para el desarrollo del capitalismo y del mundo como lo conocemos hoy, básicamente, porque a partir de ahí
empezaron a modificarse la forma en que se relacionaban las personas. Uno es el cheque o la letra de cambio, la posibilidad de no pagar en efectivo a través de moneda, sino entregarle a una persona un papel para que esa persona vaya a cobrarlo a un banco en un lugar distinto al cual en donde yo le estoy entregando el papel. Ese es el concepto de letra de cambio o pagaré, que modernamente también es el concepto que podemos utilizar para definir el cheque. Lo otro es, la otra institución son los seguros, la posibilidad de que yo pueda distribuir riesgos a través del pago de una prima y no sufrir la ruina económica si en un viaje, por ejemplo, sufro algún percance. Si tengo amortizado a través de un seguro ese percance, a lo mejor no entro en ruina como si podría haberlo hecho eh, en otras circunstancias, de no existir la posibilidad del cálculo actuarial que me permite el seguro para distribuir los riesgos, etc. Y el tercer gran invento es la sociedad que funciona a través de la creación humana para poder destinar parte del patrimonio de una persona para un determinado emprendimiento comercial, y que sea la sociedad y no la persona humana quien asuma los riesgos de ese emprendimiento, a su vez permitiendo que a esa sociedad la compongan no solo una persona, sino varias, y permitir esa agrupación necesaria para el desarrollo de los emprendimientos comerciales. Ese es un poco el por qué nace técnicamente el mercantilismo y el derecho comercial en esta época. En la Edad Media, ya vamos a ver cuando estudiemos algunas sociedades, en particular podemos encontrar la génesis de lo que son la sociedad colectiva y la sociedad en comandita, y ya a partir del descubrimiento de América y del involucramiento sobre todo de las coronas, de los reinos, en el descubrimiento de América, vamos a empezar a hablar o van a empezar a surgir las llamadas compañías de Indias. Vamos a ver que Holanda, Inglaterra, Francia, además de España, crean una forma jurídica llamada compañía, a través de la cual involucran a la corona y a ciertos particulares para el desarrollo de determinadas actividades exploratorias o de emprendimientos comerciales en el Nuevo Mundo, en América. Sobre esto, sobre toda esta parte histórica que les he comentado, en Netflix van a encontrar un montón de series al respecto, en YouTube también, sobre cómo nacen todas estas compañías, desde Piratas del Caribe hasta Frontier, hasta cualquier serie que ustedes puedan ver en Netflix, y toda en esta época va a tener algo relacionado en este sentido. ¿Qué era lo principal de las compañías que un poco lo distinguía de lo que eran las sociedades colectivas y las sociedades en comandita del medioevo? La idea de que quien otorgaba la personalidad jurídica era el Estado. Y el Estado incorporaba a esas sociedades al Estado a través de un registro. Todas esas nociones nos llegan o nos van a ir delineando lo que es el derecho societario. ¿Qué leyes nos regían a nosotros antes de la Constitución Nacional y antes de que Argentina se empezara a dar su código de comercio y demás? Nos regían las leyes propias de los españoles, sobre todo lo que eran las ordenanzas de Bilbao. Las ordenanzas de Bilbao del siglo XVIII, conjuntamente con las ordenanzas de comercio francés del siglo XVII y con el Código de Comercio francés del siglo XIX, son los antecedentes básicamente de lo que fue nuestro código, nuestra primigenia legislación comercial, para así decirlo, en materia de sociedades. Llegamos entonces, después de este recorrido histórico, hasta nuestra Constitución, 1853-1860, nuestro Código de Comercio sancionado en 1862, anterior al Código Civil, contenía algunas normas regulatorias de las sociedades anónimas y de otros tipos societarios, sobre todo de la sociedad colectiva y de la sociedad en comandita. Nuestro Código de Comercio, que es el primer gran hito, esto no lo vamos a estudiar de memoria, pero nos sirve un poco para ubicarnos. Vamos a tener el Código de Comercio
en 1862, más de 100 años después, en 1972, se dicta la ley 19.550, que es básicamente la ley que está vigente, con algunas modificaciones en la actualidad. Desde el Código de Comercio hasta la ley 19.550 se sucedieron un montón de pequeñas reformas al Código de Comercio hasta que en 1972 se dictó la ley 19.550, que viene a suponer un cambio y viene a ensalzar la figura o viene a ensalzar la idea de la personalidad jurídica de las sociedades. Cómo las sociedades son un medio técnico para poder realizar lo que un grupo de personas se propone. La ley 19.550 tiene una modificación importante en los años 80 con la ley 22.903, que incorpora algo que vamos a ver más adelante en esta bolilla, que es la inoponibilidad de la persona jurídica, que es un tema importante, regula mucho mejor las sociedades de responsabilidad limitada, y algunas cuestiones relativas a las acciones. Es un gran hito la ley 22.903. Y después tenemos en el año 2015 la sanción del Código Civil y Comercial, que va a tener un capítulo específico sobre personas jurídicas, sobre lo que vamos a hablar ahora a continuación, y va a reformar la ley que modifica, la ley que sanciona el Código Civil y Comercial, va a modificar la ley de sociedades, sobre todo la sección cuarta del título primero, que es lo que vamos a ver en la bolilla respectiva, además de traer algunas cuestiones relacionadas con la unipersonalidad de las sociedades. Hasta acá más o menos se entiende. Con que sepamos esto a nivel, todos los libros hablan de antecedentes históricos, así que con eso más o menos me interesa que nos ubiquemos en cómo son, cómo llegamos desde el intelecto humano hasta nuestros días en materia de sociedades. Dijimos, tenemos el Código Civil por un lado y tenemos la Ley de Sociedades por el otro. La Ley General de Sociedades, si bien es llamada Ley General de Sociedades, no es una ley general. La Ley General es el Código Civil y Comercial. La Ley de Sociedades es una ley especial. ¿Por qué una ley especial? Porque trata una temática especial, la de las sociedades. Dejó de llamarse Ley de Sociedades Comerciales. Yo si digo Ley de Sociedades o Ley de Sociedades Comerciales es porque me confundo. Técnicamente hay que hablar de Ley General de Sociedades. Yo utilizo la locución Ley de Sociedades porque me queda más cómodo. Una primera cuestión a debatir es cómo hacemos si tenemos el Código Civil y Comercial por un lado, que regula sobre personas jurídicas y sobre sociedades, y por el otro tenemos a la Ley de Sociedades. La respuesta la vamos a encontrar en el artículo 150 del Código, que vamos a leer, que dice lo siguiente: leyes aplicables. Las personas jurídicas privadas que se constituyen en la República se rigen: a. por las normas imperativas de la ley especial o en su defecto de este Código. B. por las normas del acto constitutivo con sus modificaciones y de los reglamentos, prevaleciendo las primeras en caso de divergencia. C. por las normas supletorias de leyes especiales o en su defecto por las de este título. Lo que primero que hay que tener en cuenta es que la sociedad es una persona jurídica privada. Por eso estamos leyendo el artículo 150. ¿Qué es lo principal que tenemos que tener en cuenta sobre este tema? La escala que nos establece el 150. Nos habla de normas imperativas. ¿Qué son las normas imperativas? Bueno, en materia de sociedades es todo un tema. ¿Qué es una norma imperativa? ¿Qué es una norma de orden público? No es lo mismo hablar de norma imperativa que de norma de orden público. La imperatividad de una norma es una consecuencia de que la norma sea de orden público, pero puede haber normas imperativas que no sean de orden público. El artículo 12 del Código Civil regula al respecto. Nos dice que la voluntad de las partes no va a poder alterar aquellas convenciones, mejor dicho, las convenciones de las partes no van a poder alterar aquellas disposiciones legales en las que está interesada el orden público. El gran tema es, en materia de sociedades, ¿hay orden público o cuándo lo hay?
Es un aspecto que en cada caso lo vamos a tener que dilucidar. Como pirámide, ¿qué es lo que tendríamos que, para que más o menos les quede claro cómo estudiar el artículo 150? Primero, las normas imperativas de la ley especial, o sea, las normas imperativas de la ley de sociedades. Después tenemos las normas imperativas del Código Civil y Comercial. Después tenemos la norma del estatuto. Y después vamos a tener las normas supletorias de la ley ya propia. O sea, de la ley de sociedades y después del Código Civil y Comercial. Siempre normas imperativas, estatuto y normas supletorias. Y siempre la ley de sociedades, que es ley especial, por sobre el Código Civil. El gran tema va a ser determinar cuándo estamos ante una norma imperativa y cuándo estamos ante una norma de orden público. ¿Qué normas imperativas del Código Civil podemos aplicar a las sociedades? Bueno, ese es el gran tema. Vamos a tener normas imperativas del Código Civil en todo aquello que no esté ya regulado en la ley de sociedades. Si ya está regulado en la ley de sociedades, no podemos hacer que el Código Civil se aplique en detrimento de la ley de sociedades. Como ejemplo de normas imperativas del Código Civil aplicables a la ley de sociedades. Vamos a tener, por ejemplo, el artículo 151 en todo lo que habla relacionado al nombre, el artículo 159 y 160 relacionado en lo que habla a la responsabilidad de los directores en todo aquello que no esté regulado en la ley. Siempre hay que tener presente esto. Lo mismo el artículo 161, que nos trae algunas especificaciones que la ley de sociedades no nos trae. Y los artículos 320 en adelante hasta el artículo 331, que nos habla de estados contables. En todo lo que no aparezca en la ley de sociedades sobre estados contables, podemos aplicar como norma imperativa los que nos aparece en el Código Civil. ¿Qué normas del Código Civil son consideradas normas supletorias y por ende, en principio, no podrían aplicarse de manera imperativa a la ley? En una sociedad, en un conflicto societario o en una relación societaria, no las podríamos aplicar de manera imperativa. Vamos a tener, por ejemplo, el artículo 158 en cuanto establece la posibilidad de las reuniones a distancia del órgano de gobierno de las sociedades, ya vamos a ver qué es eso, y del órgano de administración de las sociedades. O sea, esas reuniones a distancia son normas supletorias del Código Civil. ¿Qué significa? No son aplicables a las sociedades, pero si estuvieran en un estatuto de una sociedad, yo las podría aplicar, porque las normas del estatuto van a ser superiores a las normas supletorias de la ley de sociedades. Artículo 158, dijimos. Otro concepto es lo relacionado con la autoconvocatoria del órgano de gobierno. Ya lo vamos a ver en detalle cuando estudiemos sobre todo sociedades anónimas, que es la sociedad más regulada y más organizada de toda la ley de sociedades. Cuando estudiemos sociedades anónimas vamos a volver sobre este tema, pero lo que me interesa decir es lo siguiente: al igual que en el caso anterior, la autoconvocatoria del órgano de gobierno, esto es, que se pueda autoconvocar sin necesidad de que lo convoque el órgano de administración al órgano de gobierno para funcionar. Pensemos, para hacer una similitud, un paralelismo, el órgano de gobierno es el Congreso, el órgano de administración, el Poder Ejecutivo, el presidente. El Congreso no puede empezar las sesiones o no puede actuar en sesiones extraordinarias si no lo convoca el presidente. No puede empezar sus sesiones en marzo, creo que cuando empieza el Congreso Nacional, en Córdoba empiezan en febrero, no pueden empezar si no abre las sesiones el presidente. Bueno, algo más o menos pasa, es algo parecido en materia de sociedades. Lo que no podría hacer el Congreso es autoconvocarse, autoabrir sus sesiones o la legislatura. Bueno, en materia de sociedades, en la ley de sociedades, específicamente está establecido que no se puede autoconvocar el órgano de gobierno. Pero el Código Civil sí lo permite. Entonces,
Si yo lo preveo en un estatuto, yo podría hacerlo valer en una sociedad. Pero si no está previsto en el estatuto, no podría yo invocar el Código Civil porque no es una norma imperativa del Código Civil. El último ejemplo de normas supletorias del Código Civil en relación a la ley de sociedades lo podríamos encontrar en el artículo 162 que habla de la transformación, de la fusión y de la escisión de las sociedades. Vamos a pasar a hablar ahora de, hecha esta primera parte introductoria, de lo que es la sociedad y la sociedad como persona y la sociedad como contrato. Digamos, la sociedad es persona primero y es contrato. Son las dos cosas al mismo tiempo la sociedad. Como concepto van a encontrar en todos los libros conceptos de sociedades. ¿Qué me interesa que sepamos? Que la sociedad es un recurso técnico, un medio técnico jurídico, recurso técnico jurídico, como ustedes quieran, regulado por la ley, porque está regulado por la ley de sociedades, y creado a partir de la voluntad de las personas. La voluntad de las personas, no la inscripción en un registro, la voluntad de las personas es lo que crea una sociedad. ¿Y para qué se crea una sociedad? Para organizar una actividad. Ese es básicamente el concepto de sociedad. Esa actividad puede ser de lucro, como hemos visto, o puede ser sin fin de lucro, como ya hemos hablado cuando habíamos leído y comentado el artículo 3. Ese es un poco el concepto de sociedad. Recurso técnico jurídico creado a través de la voluntad de las personas, regulado por la ley, destinado a organizar una actividad. A la sociedad la podemos conceptualizar como contrato y como persona. ¿Cuáles son las características como contrato que tiene la sociedad? Lo deben haber visto en contratos, pero lo vamos a analizar un poco más. La sociedad es un contrato plurilateral. Ya hemos visto la diferencia que hay. Mejor dicho, no es lo mismo un contrato plurilateral que bilateral. Plurilateral es que hay más de dos partes, o dos partes, o por lo menos, o que se admiten más de dos partes. ¿No? Es un contrato plurilateral, es un contrato asociativo, no un contrato de cambio en donde el interés se satisface por la prestación que me va a hacer mi contraparte, sino que el interés se satisface por la actividad que se va a realizar a partir de cada una de las prestaciones de las demás partes. Esas prestaciones en el contrato de sociedad son los aportes que realizan cada uno de los socios y a partir de, entre comillas, la puesta en común de esos aportes y la realización y organización de la actividad social por parte de la sociedad, cada uno de los socios va a obtener un beneficio. Ese es el concepto de contrato asociativo. A la vez, es un contrato de organización. ¿Por qué? Porque va a servir para organizar una actividad. Eso nos va a llevar al concepto de tipo societario o estructura societaria, que es algo que, bueno, se encuentra en crisis actualmente, pero lo vamos a estudiar más adelante en la bolilla. Contrato, dijimos, plurilateral, asociativo, de organización y lo último, personificante. Esta última característica es lo que nos diferencia, por ejemplo, a la sociedad de una UTE. Una UTE es un contrato plurilateral, asociativo y de organización, pero no es personificante. La sociedad es un contrato personificante, ¿por qué? Porque a partir de la creación de la sociedad nace una persona jurídica distinta a la de los socios. La sociedad es una persona jurídica distinta a la de los socios. Como persona, también hemos visto que el artículo 2 nos dice que la sociedad es un sujeto de derecho, una persona jurídica. El artículo 148 del Código Civil nos va a decir que es una persona jurídica de carácter privado. ¿Qué significa que sea una persona jurídica? Que es una persona distinta de los socios. No es la suma de los socios, sino que es un centro de imputación diferenciada. Y como persona, ¿qué es la sociedad? La sociedad va a tener los atributos de toda persona. Va a tener un nombre, va a tener un patrimonio, va a tener un domicilio. Después tenemos la capacidad y la nacionalidad como los otros atributos de la persona que ya vamos a ver cómo se dan en materia societaria. La nacionalidad es algo que lo vamos a ver cuando veamos sociedades extranjeras. La capacidad es algo que vamos a ver cuando veamos objeto social y algunas cuestiones relacionadas con eso. ¿Por qué es importante saber esto? La sociedad va a tener su patrimonio. El patrimonio de la sociedad va a ser distinto del patrimonio de los socios. Van a ser dos cosas distintas. Por más de que haya sociedades en las que los socios respondan con su patrimonio personal por las deudas
que asuma la sociedad. Eso no quita que haya una separación patrimonial o una diferencia entre el patrimonio de la sociedad y de los socios que integran esa sociedad. Como toda sociedad, perdón, como toda persona, la sociedad, el patrimonio de la sociedad, mejor dicho, va a ser la prenda común de los acreedores de la sociedad. ¿Ah? Hay un principio que es propio del Código Civil que nos dice que la sociedad, mejor dicho, el patrimonio es la prenda común de los acreedores. ¿Qué significa? El patrimonio social va a ser la prenda común de los acreedores de la sociedad. Los acreedores de la sociedad van a poder agredir sin límite todos los bienes que tenga la sociedad, todo el patrimonio de la sociedad. Esto es hasta ahora lo que es la sociedad como persona. Hacemos una pequeña pausa y seguimos.